Saludo con gusto a Jorge Javier Romero, profesor e investigador de la UAM Xochimilco e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, agradecido por la comunicación para hablar de este caso terrible en Teuchitlán, allá en el estado de Jalisco. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, mucho gusto estar esta noche contigo. Muchas gracias, Jorge. Ante lo grave, lo crudo de lo que pasó en este lugar, sorprende que muchos de los pronunciamientos oficiales, por lo menos en foros públicos, se centren en qué autoridad participó o dejó de participar, quién sabía, quién llegó primero, quién llegó después, pero poco le dedican a los esfuerzos para esclarecer lo que pasó. Exactamente, y es lo gravísimo, aparte del horror de lo que hemos estado viendo, es que no es una excepción, Juan Carlos. Esto es una conducta consuetudinaria de las autoridades mexicanas. Tenemos un serio problema de responsabilidad en la gestión pública en México y sobre todo en un ámbito que se ha despreciado completamente, que es el de las fiscalías. Se hizo una reforma constitucional para que tuviéramos fiscalías autónomas, y la mayor parte de los estados lo que hicieron fue simulación, es decir, nada más le cambiaron a las antiguas procuradurías el nombre para ponerles fiscalías y dejaron exactamente el mismo tipo, la misma organización, no modificaron, no reestructuraron a los cuerpos que deberían formar al Ministerio Público. No tenemos policías con capacidad de investigación. En el caso de la Procuraduría General de la República, que se transformó en Fiscalía, tanto el gobierno de Peña Nieto como sobre todo después el gobierno de López Obrador hicieron todo lo posible por capturarla y por impedir que fuera una fiscalía, un órgano autónomo del Estado que tuviera capacidades técnicas reales para llevar a cabo investigaciones. Y entonces lo que vemos es que nadie se puede hacer cargo de atrocidades de este tipo que son cotidianas en el país, precisamente porque no contamos con la capacidad estatal para hacerlo. Y esa capacidad estatal tiene responsables políticos y son tanto las autoridades locales como las federales de todos los partidos que nos han gobernado en lo que va del siglo. No hubo un compromiso político por reconstruir el Estado, construir un nuevo Estado. Nos quedamos con la misma estructura del Estado priista, que era una estructura clientelar, y con el Estado, que es un botín de los políticos, y no hemos construido las capacidades necesarias para enfrentar una situación tan grave como la que hemos estado viviendo, donde existen organizaciones que son muy poderosas porque han logrado acumular recursos, han logrado comprar armas, reclutar ejércitos, precisamente por una política absurda, fallida, muy tonta, que es la prohibición de las drogas. La prohibición de las drogas les ha permitido tener recursos para poder comprar armas, para reclutar ejércitos y para poder retar al Estado. Y entonces, y por el otro lado, la única política que hemos tenido de parte del Estado mexicano en temas de seguridad durante lo que va del siglo, sobre todo a partir del gobierno de Felipe Calderón, ha sido la militarización. Y los militares no pueden con esto. No pueden porque este es un trabajo de policía, de investigación, no de guerra. Entre más guerra haces, más atrocidades se cometen de los dos lados y, por supuesto, más violencia generas. Dijo ayer una diputada de Morena en una declaración muy desafortunada que la existencia de fosas clandestinas en Tamaulipas es natural. Lo que vemos ahora, por desgracia, es que es terriblemente común y con pocas posibilidades de solución. Es que eso es lo aterrador, es que ya buena parte de la sociedad y por supuesto los políticos ya están viendo de manera natural una situación de guerra, una situación, escenarios de atrocidades que son solamente propios de guerras civiles fratricidas tremendas. Y lo peor del caso es que las atrocidades las cometen las organizaciones criminales, pero también las cometen las fuerzas de seguridad del Estado. Y se cometen crímenes de lesa humanidad en este país con absoluta impunidad todos los días y lo estamos normalizando. Tenemos una tasa de homicidios que ronda entre los 25 y los 30 por cada 100,000 habitantes desde hace décadas. Cuando habíamos logrado bajar la tasa de homicidios en el país, en 2007 tuvimos el año más
pacífico de la historia de México desde la independencia, con 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, y era una tendencia a la baja. Habíamos logrado que la tendencia desde 1940, que teníamos 60 homicidios por cada 100,000 habitantes, fuera a la baja, a la baja, a la baja, con algunos años excepcionales. Y sin embargo, de 2007 para acá, lo que hemos visto ha sido, se disparó. Hacia 2011 teníamos ya 24 homicidios por cada 100,000 habitantes y ya no se ha podido bajar de ahí. Entonces, pues lo que tenemos es evidentemente una crisis de seguridad que es equivalente a un conflicto armado interno no declarado. Y sin embargo, lo que tenemos es autoridades que, como bien decías al principio de la entrevista, lo único que hacen es eludir su responsabilidad y echársela al de al lado, ¿no? Jorge, en el caso de Teuchitlán, se reporta el hallazgo de más de 1,300 objetos personales, restos humanos, una serie de horrores que no quisiera repetir, pero un crimen o una serie de crímenes como estos pueden pasar inadvertidos sin pensar que alguien, por lo menos, se hace de la vista gorda. No, por supuesto que no. Es decir, lo que tenemos además es que toda la crisis que estamos viviendo es porque buena parte de la organización estatal mexicana, los que forman parte de la organización estatal mexicana, están coludidos o han vendido protección o negocian la desobediencia de la ley con las organizaciones criminales. Es decir, lo que tenemos es que efectivamente el Estado mexicano ha sido capturado. Ha sido capturado en las autoridades locales de una buena parte del país están al servicio o están extorsionadas por las organizaciones criminales. El Estado mexicano como organización general ha perdido el control territorial de buena parte del país y por supuesto tenemos venta de protección, tenemos colusión tanto de autoridades locales como de autoridades federales y por supuesto de las fuerzas de seguridad. Sin eso no estaríamos viviendo la brutal crisis que estamos viviendo. Es decir, se nos está desmoronando el Estado como organización con ventaja competitiva en la violencia, que ejerce la violencia de manera legítima y de acuerdo al orden jurídico. Eso lo estamos perdiendo. Nunca tuvimos un Estado de derecho sólido, pero en lugar de construirlo en lo que va del siglo y tener por fin un Estado de derecho y de derechos eficaz para garantizar la seguridad de la población, lo que tenemos es un proceso de descomposición y una captura mafiosa del Estado como no la habíamos visto desde la década de 1940. En este caso, el del rancho Izaguirre, según tu análisis, ¿las cosas apuntan a la complicidad o a la incompetencia? ¿Hay un Estado débil? Bueno, por supuesto, nunca tenemos que minimizar la profunda incompetencia de las autoridades mexicanas. Es decir, el hecho de que no tengamos un Estado profesional. En México no logramos construir un Estado profesional, todo el Estado es de botín, los puestos políticos se reparten entre los cargos electos, reparten los puestos políticos entre sus amigos, sus cuates. No tenemos un servicio profesional de carrera donde la competencia sea la característica fundamental de la gestión pública. Entonces, la incompetencia es un elemento sin duda muy importante en este caso. Pero por supuesto que también hay colusión, hay complicidad, hay venta de protección de autoridades locales y por supuesto no podemos dejar de analizar que al ejército mexicano desde la década de 1940, cuando pactó el ejército con el PRI, que no iban a disputar la presidencia de la República, uno de los negocios que se les dejó fue la gestión de los mercados clandestinos. Y eso, a pesar de que antes se ha dicho que están en guerra contra las drogas, el ejército nunca ha dejado de ser el gestor en buena medida de los mercados clandestinos. Entonces también hay responsabilidad ahí de las Fuerzas Armadas. Hay responsabilidad de las fiscalías, hay responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Es un Estado que estamos perdiéndolo, nunca fue fuerte y ahora es cada vez más débil en una de sus tareas fundamentales, que es el control territorial, ¿no?
Las desapariciones, los colectivos de búsqueda de personas, las madres buscadoras, están en el centro de la opinión pública y justo esta mañana se anunciaron más recursos, más presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda. Eso está muy bien, por supuesto, pero quizás sea una medida pequeña para un problema gigante como el que tenemos. Es como darle una aspirina para tratar el cáncer. Más o menos, es con flores de Bach. Es exactamente eso. El tema, por supuesto que decir que va a haber más presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda es lo que en políticas públicas se llama modeling through, salir al paso. No es otra cosa. Mientras no tengamos fiscalías profesionales independientes de la política, con estructura y capacidad para investigar y formar los casos, vamos a seguir viendo esto y mucho más. Y por supuesto, mientras no tengamos cuerpos de seguridad del Estado civiles, profesionales, especialistas en seguir el dinero, en investigar, en recopilar pruebas, vamos a seguir viendo esto y más. Y esto es lo que se dejó de hacer. Se hicieron reformas constitucionales que, por supuesto, después no le gustaron a López Obrador, pero se habían hecho las reformas constitucionales, pero las reformas constitucionales y legales no sirven de nada si no hay un compromiso, una responsabilidad política para que esas reformas se transformen realmente en una transformación institucional y cree los cuerpos eficaces para hacer cumplir lo que está en la ley. Y eso es lo que no se ha hecho en México. La comisión de búsqueda, como tú bien lo dices, es un placebo frente a un problema que es mucho más complejo, mucho más complejo, que es el hecho de que estamos en un conflicto armado no declarado en el país y que en este conflicto las atrocidades se cometen de ambos, en todos los bandos, porque son muchos bandos los involucrados, y el Estado mexicano está quedando en una posición totalmente endeble, capturado por grupos mafiosos. Finalmente, Jorge, y agradecido por supuesto por tus comentarios, ¿ves en el horizonte voluntad, capacidad para romper la ola creciente de violencia e inseguridad que padecemos, bien dices, ya desde hace muchos años? No, lo dudo muchísimo. No veo nada en el horizonte que signifique un cambio sustancial en el rumbo que se ha tomado en materia de seguridad en este país desde hace décadas. Y bueno, y con esto va a pasar lo mismo que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un gobierno salió a dar una versión de las cosas, el otro dijo que no, que esa verdad, el siguiente dijo que esa era una verdad histórica que era falsa, que se iba a investigar, y volvieron a tapar la investigación. Conozco bien a varios de los integrantes de la comisión de especialistas que vino a hacer la investigación impulsado por la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, y que simplemente me han dicho el gobierno de López Obrador se negó a conocer la verdad porque no quiso que se hiciera una investigación que tocara a las Fuerzas Armadas. Bueno, pues aquí tampoco veo que haya ninguna voluntad política. Vamos a tener alguna otra versión, otra verdad histórica que no convenza a nadie, y por supuesto no vamos a resolver el problema de fondo, que es pacificar al país con un orden jurídico eficaz. Eso requiere una reforma estatal profundísima y requiere sobre todo acabar con la estupidez de la prohibición de las drogas y empezar a hacer una política de drogas basada en evidencia científica que atienda el problema de drogas desde la salud, no como problema criminal, y que le quite el negocio a los delincuentes. Mientras no hagamos eso, va a haber suficientes recursos, se haga lo que se haga, para que sigan comprando armas y sigan reclutando ejércitos, y va a seguir habiendo pretexto para tener una situación de guerra. Jorge Javier Romero, muchísimas gracias por tu participación. Aprecio mucho tus palabras. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí lo tiene, Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UAM Xochimilco e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra.